Bueno, ahora seguimos con nuestra tercera panelista. Su nombre es la doctora Jenny Montiel. Ella es pediatra, médico y médico naturista. Su tema es nutrición. Adelante, doctora Jenny Montiel. Los micrófonos son suyos. Gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, el tema que tengo que dar el día de hoy es un tema que, si se puede decir, es un poco arduo, es un poco complejo, pero no por la complejidad de que tengo que comer esto, tienes que comer esto y esto, no, sino es porque está en la mente del ser humano. O sea, ¿cómo vamos a abordar un estilo de vida? ¿Cómo vamos a hacer para poder cumplir las indicaciones de un médico cuando el médico me dice, ya tú no puedes seguir viviendo como antes, ya tú no puedes comer como antes? Entonces eso viene como un choque en nuestra mente, y nosotros como orientador nutricional, como médico, como ese experto en la salud, debemos tener mucho cuidado con este paciente, porque ya él tiene mucho, con que le diga, ya no puedes, eres un diabético. Entonces, la nutrición debe ser dirigida de una forma individualizada. Debe ser realizada por un experto en la salud nutricional. ¿Por qué? Porque tiene que ser alguien que sepa abordar al paciente en este sentido de lo que significa la nutrición. Porque si a eso vamos, alimentación no es igual a nutrición. Porque fíjense que la alimentación alimento no es igual a nutriente. Algún alimento yo me puedo llevar a la boca una hamburguesa, un chicharrón, y eso no significa que todo eso va a ser un nutriente. Un nutriente es aquello porque lo que aprovecha el organismo para poder dar un buen funcionamiento a esa célula, para que la célula funcione como debe ser, y así todos los órganos funcionen bien. Entonces, hay una diferencia entre alimento y nutriente. Entonces, debe ser alguien que conozca esta parte. ¿Por qué? Porque todo individuo con diabetes debe estar en un programa nutricional individualizado. Fíjate, la siguiente, o sea, ¿cómo vamos a hacer en esta parte? Todo individuo con una diabetes debe estar en un programa nutricional individualizado, debe estar en una sintonía con ese ser interior del organismo. Debe ayudar a la persona a llegar a la mente, para que una vez que llegue a la mente, llegue a la conciencia del individuo. Porque una vez llegando a la conciencia del individuo, entonces este individuo, este paciente, puede poder poner en equilibrio su organismo en lo que respecta a la parte física, emocional, espiritual, y también en lo que respecta al entorno, a lo que respecta al medio ambiente. Porque todo eso influye. Un paciente diabético le influye todo su entorno. Todo su entorno hace que podamos decir, bueno, este paciente puede mejorar, o este paciente se va a estancar. Entonces siguientemente tenemos unos objetivos de la nutrición en el paciente diabético. Entonces, porque yo lo abordo así, porque para mi experiencia ha sido la forma más fácil, más que podamos ayudar más al paciente, pudiéndole hablar de esta forma. Que decirle al paciente, no, cómete 150 gramos de esto, 200 gramos de esto, no nos ayuda. Entonces tenemos que llegar a la parte de la conciencia. Entonces, el objetivo de la nutrición en el paciente diabético principalmente es promover, facilitar un patrón nutricional saludable, trayendo como
como una excelente consecuencia, un énfasis, o sea, por lo menos en la calidad y cantidad de estas porciones de los alimentos. ¿Por qué? Porque hay personas que de repente con porciones pequeñitas les llena y les suple. Pero si esa porción es pequeña, tiene una calidad excelente, o sea, una que es de buena calidad, no va a haber problema. O sea, el problema es cuando no se regula la calidad y la cantidad de los alimentos. Entonces, todo esto, cuando llegamos a que haya un patrón nutricional saludable, un énfasis en la calidad y cantidad de las porciones de los alimentos, hacer que todo esto esté en equilibrio, entonces ahí empieza el paciente a mejorar su metabolismo, a llegar a un peso saludable, a tener un índice glicémico, un nivel glicémico normal, se regulariza la presión arterial, el perfil lipídico empieza a normalizarse. Entonces, fíjense en la continuación, en las figuras, ¿no? Aquí mencionamos, fíjense, el metabolismo se normaliza, presión arterial disminuye, el peso empieza a disminuir también, empezamos nosotros a entrar en un equilibrio, el metabolismo empieza a funcionar como debe ser, y bueno, y ahora vamos a la terapia nutricional, ¿cómo podemos decir? Ok, ya tenemos los objetivos, ya sabemos que al paciente tenemos que concientizarlo. Entonces, ahora, ok, tenemos que establecer una terapia nutricional para este paciente. Pero esta terapia nutricional depende de varios factores. El factor persona, el factor económico, cultural, una persona fácilmente que pueda hacer cambios, un nivel de conocimiento del paciente, si el paciente es un profesional a nivel universitario, técnico, o sea, tenemos que ver cómo está su mente y cómo están también sus emociones, porque una persona que tiene un problema, que además del problema de salud que tiene ahora, también tiene una situación en su casa, una separación, un problema económico, una persona rígida, una persona que no es capaz de darse un tiempo, una flexibilidad para poder decir, bueno, tengo que cambiar, vamos a ver. Entonces, todos estos factores hacen que podamos decir, bueno, este paciente a quien vamos a iniciar una terapia nutricional, tenemos que prestarle atención porque no es una persona fácil, porque es una persona que tiene problemas económicos. Ay, ¿cómo voy a hacer con la alimentación? No, este paciente tiene una cultura, tradición de comer pura grasa. Hay que ver, es porque hasta aquí, hasta la nacionalidad, aquí en esta parte es importante. Hay personas que están acostumbrados a comer chicharrones y cerdo y pura fritura y arroz en exceso, que si no pueden vivir sin el arroz. Entonces, todo eso hace que nosotros, digamos, el trabajo va a ser un poco arduo, va a ser un poco más, hay que profundizar más en los pensamientos de esta persona para poder llegar a tener, a que esa persona mantenga el equilibrio. Y fíjense, aquí en las imágenes estas, aquí tenemos las diferentes nacionalidades, etnias, religión también religión, en la parte económica. Esa también, personas que se sienten libres, es más fácil de poder llevar las cosas. Personas que tienen un nivel espiritual también es más fácil. Entonces, todo esto hace que el paciente pueda comprender mejor los cambios que tiene que hacer ahora que le han diagnosticado esta enfermedad. Entonces ahora tenemos cómo es el abordaje de este paciente.
fíjense, el abordaje del paciente, aquí es muy importante mantener estas herramientas, hacer es como armar un rompecabezas, armar el rompecabezas del paciente, con todo lo que antes hablé y con todo lo que el paciente intrínsecamente es, cómo está su cerebro, cómo está su entorno. Entonces nosotros debemos elaborar unas herramientas prácticas útiles para que el paciente se haga consciente primero que todo de su enfermedad. Porque si el paciente no hace conciencia de su enfermedad, entonces todo lo que vayamos a hacer de nada valdrá. Entonces, estas herramientas deben ser prácticas y útiles para que el paciente pueda desarrollar un patrón alimentario saludable. Entonces, es importante esta parte del abordaje, de las herramientas, y que tenemos que tener nosotros, los profesionales de la salud, es importante conocer la parte intrínseca del paciente, conocer su ser, todo su ser, y de esa manera armamos el rompecabezas. Entonces ahora ya que hemos hecho la anamnesis del paciente, podemos decir, bueno, qué tipo de paciente es, qué emociones maneja, entonces ahora sí nos vamos a la terapia nutricional. Entonces, la terapia nutricional podemos decir que concentrarse en macro y micronutrientes de una forma aislada. Tenemos que separarlo. Aquí a continuación podemos decir que es mejor que un paciente aprenda a comer con las herramientas, con los patrones, con las guías, que decirle a un paciente qué cantidad de carbohidratos te vas a comer, cuánto pesa, qué proteínas te vas a, o sea, la cantidad, que si tanto de peso, tanta la ración y tanta grasa deben comer. Entonces es importante, primero que todo, es importante atender en esta parte al paciente en lo que hablé en sus pensamientos, en la forma que está llevando su vida. Es más importante establecer estos parámetros que decirle al paciente qué cantidad de proteína, qué cantidad de grasa, qué cantidad de carbohidratos se va a comer. Porque si a eso vamos, no hay una repartición, no hay un porcentaje ideal para consumir macronutrientes como, o sea, los carbohidratos, las proteínas, grasa. ¿Por qué? Porque hay personas, nosotros los seres humanos somos diferentes todos. Cada quien tiene una huella digital. Así fuimos creados. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que pueden vivir muy, pero muy bien con o sea, con un poquito de carbohidratos, pero hay otras personas que necesitan un poquito más, que si necesita X cantidad de proteína, uno más que otro. Entonces, tenemos que ver qué tipo de paciente es y cómo le va con la alimentación. Porque o sea, todo esto depende de cómo tienes tu cuerpo, de cómo tienes tu organismo, de si nos beneficiamos unos más que otros de carbohidratos, unos menos que otros de proteína, y así con respecto a la grasa. Porque lo que no funciona, lo que funciona para uno, eso no significa que tiene que funcionar para todos. Por eso que el paciente tiene que ser un paciente, tiene que ser individualizado, porque no todos los cuerpos son iguales. Entonces continuamos aquí con esta terapia nutricional. Entonces, es importante, por lo menos en lo que respecta a la parte de la repartición de los macronutrientes, ¿no? En esta parte tenemos unos patrones actuales de la alimentación, preferencias alimenticias, objetivo metabólico, preferencias
personales, cultura, economía, religión. ¿Por qué? Porque tenemos que ser flexibles. Cuando les estaba hablando hace rato de que es lo importante que es la cultura, la religión, si se siente con esa libertad o si es una persona que sea rígida. Cuando le estaba hablando eso, es porque es importante para poder hacer esa repartición de macronutrientes, tenemos que basarnos en eso. Tenemos que preguntar al paciente qué te gusta, qué es lo que más te gusta, qué prefieres comer. No es que voy a ser complaciente con el paciente, no, sino que yo tengo que aprovechar lo que a él le gusta, lo que a él le interesa para poder abordar, para poder hacer que él haga caso de que tiene que alimentarse de una forma, por supuesto que tiene que cambiar, pero tengo que tomar lo que a él le gusta, sus gustos, para poder ayudarlo más. De repente, al principio, es como, yo diría que es como, aquí no estoy hablando de complacencia, que no se vea que estoy, o sea, para que no se vayan a malinterpretar. Simplemente tomar de lo que a ellos les guste, el tipo de alimento y yo lo llevo a mi campo para yo poderlo transformar y poderlo ayudar a él para decirle, bueno, esto te gusta, pero ¿qué te parece si lo hacemos de esta forma? Lo mismo, pero de esta forma, en esta cantidad. Entonces, de esa forma, él va a decir, ah, bueno, voy a seguir comiendo arroz. Ah, bueno, voy a seguir comiendo fritos. Entonces, que él lleve poco a poco, esto es al principio, después uno le va entrando en la terapia de conciencia, en la terapia de hacerlo sentir a ellos, que ellos sientan que tienen que tener una conciencia saludable. Pero esto es un proceso. Entonces, fíjense, enseñarles a ellos, cuáles son los alimentos nutritivos. Aquí a continuación, o sea, voy a hablar, ok, los alimentos nutritivos, enseñarles a ellos qué es un alimento nutritivo, qué hace ese alimento nutritivo en la célula, que una célula tiene una función de inicio, de progreso, una función de una etapa final. En estas etapas de la función de la célula, al paciente yo le enseño, o sea, al paciente yo le explico estas cosas. Entonces, que esta célula debe ser cubierta por macronutrientes, micronutrientes. En los macronutrientes están que si las proteínas, los carbohidratos, las grasas. Entonces, le explico micronutrientes, ahí vamos a la parte de oligoelementos, vitaminas, minerales. Entonces, el ser humano necesita tener esta célula completada por todo, en las cantidades que tiene que ser, no menos, sino en las cantidades exactas. Y bueno, pudiera ser un poco más, pero que tiene que llenarse, esa célula tiene que tener un inicio bien, normal, para que el progreso de la célula sea un progreso adecuado y al final de esta función de la célula sea una célula que tenga un final feliz. Porque si nosotros no le damos a la célula el nutriente en lo que respecta a los macronutrientes, a los micronutrientes, si no se lo damos, ¿qué va a pasar? Va a tener un inicio mal, un progreso deficiente y el final es enfermedad. Y este final de enfermedad, con el tiempo, se va a hacer una cronicidad. Entonces tenemos la comida, ¿cuáles son las comidas reales? Los alimentos vivos, las comidas de verdad. Los alimentos vivos son las frutas, verduras, son las legumbres, los granos, son alimentos vivos. Otro alimento, o sea, que son nutritivos, los alimentos, los vegetales, las frutas. Cantidades adecuadas, tenemos que enseñarles la cantidad adecuada, el horario adecuado y decirle no a los procesados. Entonces aquí tenemos en esta imagen, fíjense cómo debe ser
la alimentación. Fíjese el plato, como debe ser. La mitad del plato debe ser mayormente vegetales, verduras. Una cuarta parte, allí sería la parte del carbohidrato, que preferiblemente un carbohidrato complejo, un carbohidrato puede también ser, puede ser quinoa, puede ser algunas lentejas, leguminosa, y la otra cuarta parte es la proteína, que puede ser pollo, carne, también, sí, también puede ser huevo, atún, salmón, pescado. En este plato es importante que esté el agua importante, y ya como para el final, una fruta es importante. Y lo más importante de todo es el cambio de actitud. El cambio de actitud. Tu cambio de actitud te hará la diferencia en todos los sentidos. Entonces tenemos también aquí una parte, aquí a continuación vemos que hay unas porciones. Cuando hablo de porciones, ¿qué vamos a hacer en las porciones? No podemos, aquí no es cuestión de taza, sino todo va guiado a tu mano. Porque una persona que sea bajita, que sea pequeña, no es lo mismo a una persona que sea alta. Yo no puedo decir, no, una taza, no, sino que todo depende de lo que lleves, de lo que te quepa en tu mano. O sea, las porciones en la palma de la mano, por lo menos en lo que respecta al aguacate, ahí no lo podemos, tendría que ser el slash de aguacate, tendría que ser del tamaño, el ancho del dedo. Fíjense, y así, que si lo que te quepa en la palma de la mano es una porción de carne, lo que te quepa también en tu puño, también una porción de frutas. Y así en lo que respecta a la parte de las semillas, podemos decir un puñado. Eso equivale más que todo como a media taza. Pero así todo va a ser en función a la palma de tu mano, a tu dedo, a tu puño. Aquí a continuación vemos que en un paciente con diabetes no vale la pena complicarse con las reglas de estos pacientes diabéticos, que no puedes comer esto, no puedes comer tanta cantidad, tanta cantidad. ¿Por qué? Porque ya ellos tienen suficiente con esa enfermedad. Tienen suficiente. Esto es un pensamiento dicho por el primer diabetólogo, el doctor Leo Joslin. Y es verdad, es verdad. Entonces, bueno, aquí alimentos nutritivos, podemos decir los vegetales, las frutas, legumbres, las proteínas magras, que son con menos grasa, nueces, semillas, granos, integrales. Aquí vemos otro plato de comida. Entonces, pero tomando en cuenta, aquí a continuación, los grandes asesinos del siglo XXI. ¿Cuáles son? Los alimentos procesados. Como estos alimentos procesados son los productores de ¿qué? Del cáncer, del sobrepeso, enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, diabetes, obesidad, y pare de contar de enfermedades, insuficiencia venosa, etcétera. Aquí vemos una imagen donde tenemos aquí un sinfín de alimentos procesados. Entonces debemos, aquí a continuación, debemos puntualizar los pacientes diabéticos que requieren insulina, antidiabéticos, orales. Se deben tomar precauciones con lo que vamos a darle de alimentos, en la cantidad, pero de una forma muy inteligente debemos llegar. ¿Por qué? Porque fíjense, esto vamos, que no, tú no puedes comer carbohidratos, no podemos hacer de esa forma tan drástica. Tenemos que ver qué tipo de carbohidrato le vamos a dar. Un tipo de carbohidrato de absorción lenta que lo pueda mantener a lo largo del día. Porque hay unos que son los carbohidratos, los simples, entonces que se digieren rápido, son muchos azúcares, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y
recomendamos sobre las recomendaciones, porque estas son con respecto a los carbohidratos, pero ahora vamos a ver con las grasas. Entonces, las grasas, aquí a continuación tenemos que tienen, podemos decir, bueno, teóricamente un 30% del total calórico de la alimentación debe ser, y tenemos que tener esto, por lo menos, las grasas es importante que sean, hay diferentes tipos de grasas. Tenemos las grasas saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas. Las grasas saturadas son grasas, aquí a continuación vemos, ¿no? Que las grasas saturadas son las grasas que no debemos consumir en exceso, sino más bien vamos a darle al cuerpo grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas, que son las grasas que debemos, que nuestro cuerpo le agradecería. Nuestro cuerpo agradece a las grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas, el bienestar que le va a ocasionar. En cambio, las saturadas no. Entonces, fíjense, por lo menos en esta imagen tenemos las grasas saludables y aquí menciona monoinsaturadas y poliinsaturadas, como el aceite de oliva, el aceite de aguacate. Si vamos a cocinar, que sea con aceite de aguacate. Si vamos a hacer ensalada, vamos a agregarle aceite de oliva. Las aceitunas tienen buena carga de grasas monoinsaturadas. Los cacahuates, pero con estos cacahuates tenemos que tener cuidado también de dónde viene, cómo son, porque actualmente hay muchos alimentos transgénicos y tenemos que prestar atención, porque no, porque eso es sano, porque es normal, no, también la cantidad y qué tipo de alimento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Frutos secos son espectaculares, pero ¿qué cantidad vas a agregarle a esa merienda? ¿Qué cantidad? Mucho. Fíjense, el hígado no puede procesar gran cantidad de estos frutos secos, por lo menos las almendras, las nueces. Entonces tenemos que dar que si 3 almendras, 3 nueces, no podemos excedernos, no un puñado grandote solamente de esto, no, de variados sí. Y tenemos las grasas poliinsaturadas, las semillas de calabaza son excelentes, muy buenas, las nueces, la leche, los preparados de soya, el tofu. Entonces los pescados grasos, o sea, el pescado azul, entonces trucha, atún, sardina, todo esto son ricos en alimentos, en ácidos grasos poliinsaturados, ya que nos ayudan a reducir el colesterol total y los niveles de triglicéridos en sangre y reducen, por supuesto, el riesgo de la formación de trombos y coágulos. Aquí vemos en esta imagen los alimentos productores de omega 3. Y aquí tenemos, a continuación tenemos las fuentes de las grasas poliinsaturadas, ya lo hablamos, salmón, trucha, los omega 3 de cadena larga, tenemos las nueces, las semillas de soja, semillas de lino, los aceites. Aquí tenemos una imagen de los frutos secos, mire, semilla espectacular la calabaza, muy buena las nueces, tenemos las almendras, tenemos sí, los cacahuates, pero con cuidado de que no sea, hay que ver cuáles son, porque muchos se han convertido ahora en alimentos transgénicos. Entonces tenemos aquí las fuentes de grasa poliinsaturada, semillas de girasol, germen de trigo, sésamo, nueces, y aquí las maíz, y bueno, estas cosas, o sea, tenemos que tener mucho cuidado y es en la cantidad, no podemos caer en exceso, ¿no? Porque esto es sano, entonces me voy a comer un pocotón como hay gente que se come, no, porque como el aguacate es sano, entonces aquí vemos un aguacate, y aquí vemos el tipo, la cantidad. Aquí a continuación, esta imagen, tenemos también, mucha gente dice, no, porque el aguacate es sano, podemos darle aguacate. No, las semillas de girasol, no, wow, son ricas y son sanas, y me como un paquete. No. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado. Aquí tenemos aquí un ejemplo de los carbohidratos complejos, aquí en esta imagen. Entonces, los carbohidratos complejos suministran vitaminas y minerales, fibra, son buenos, pero tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado en la cantidad y cómo lo vamos a comer. Aquí vamos a ver las grasas. Entonces, las grasas, fíjense que la enfermedad cardiovascular es la principal causa
de morbilidad y en personas diabéticas. Entonces, piense que se incrementa, o sea, el riesgo cardiovascular se incrementa cuando ocurre otros factores de riesgo como tabaquismo, hipertensión arterial, hiperlipidemia, si toman licor también, si fuma, todo este riesgo cardiovascular se acentúa. Entonces, y otras alteraciones que incrementan el riesgo de padecer de enfermedades cardiovasculares en los diabéticos. Esta, lo que es la obesidad también, la hiperinsulinemia, la normalidad de la función plaquetaria, alteraciones en la coagulación, porque tiende a formar trombo. Entonces, nos ayudaría más bien a que el paciente, o sea, estas cosas que incrementan hacen más bien que el paciente se ponga peor. Entonces, aquí como conclusión de todo eso, consuma agua pura, al menos 8 vasos al día, al menos. Todo depende también de lo que hagas en la actividad física, qué estás haciendo, qué estás trabajando, todo también depende. Porque hay personas que necesitarían más agua que otras. Duerma bien, realice actividad recreativa, consuma menos cantidades de azúcar y sal refinada. También hay que transmitir optimismo, mantenga la sonrisa, consuma fruta, verduras, realice ejercicio físico, evite consumir alimentos chatarra, comida chatarra, evite drogas, alcohol, tabaco y practique todo esto que les estoy diciendo, practíquelo en el trabajo, en la casa, en aquel amigo, en la fiesta, en todos lados donde vayas a ir, practica todo esto porque sí se puede. Gracias. Gracias de verdad por esa intervención, Jenny. Jenny, tú como pediatra, ¿cómo nosotros podemos saber como padres cuando nuestros niños tienen diabetes? El mensaje es el siguiente. Es importante tomar en cuenta la alimentación del niño, no solamente desde que nace, no, sino también yo lo llevo a la parte del embarazo. Una mujer embarazada, bien nutrida, entonces allí vamos con, nace el niño, lactancia materna, es importante. Y a medida que vengan las etapas del niño, entonces hacer caso a lo que el médico diga, a esa alimentación adecuada según la etapa. Según la etapa. Ya llega un momento en la vida del niño, es que empiezan a comer chucherías, a comer dulces, gaseosas, pues démosles un stop. Vamos a enseñar al niño desde ya, desde esta etapa que están niños, a enseñarlos a decirle no a las gaseosas, no a la chuchería, no a esas golosinas de colores que los ponen más bien, además que los ponen hiperactivos, también alteran su metabolismo. Actualmente hay muchos niños obesos, muchos niños con resistencia a la insulina, y lo podemos ver en el parque, en la calle, en todos lados, donde vemos a los niños con esa barriga grande, lo vemos con ese cuello, con esa cantosis nigrica, entonces con ginecomastia. Entonces todo eso hace que el niño más bien tenga, o sea, se le acentúe, además del problema que tiene metabólico, también va a tener un problema emocional. Entonces, pero ¿quién tiene que ayudar al niño primero que todo? Eres tu papá, eres tu mamá, eres todo, o sea, el entorno, el colegio también, en esas cantinas, en esos lugares donde venden los refrigerios, no vendan comidas artificiales, no vendan gaseosas. Váyanse siempre a la comida sana, a los jugos naturales y enséñenle a los niños. Es importante que haya una cátedra y le voy a marcar una edad en la vida del niño. A los 7 años, el niño ya tiene la capacidad de comprender que es un alimento sano y que es un alimento no sano. Ya a esta edad, según las etapas cognitivas del niño, él puede saber, bueno, esto que me estoy comiendo me va a caer mal, esto sí lo voy a comer porque ya esto me va a caer bien. Entonces, hacer la conciencia a que ellos hagan desde esta edad, que hagan conciencia de todo aquello que se vayan a llevar a la boca. O sea, es una alimentación consciente,
una vida, o sea, saludable, que ellos ya a los 7 años ellos pueden ir aprendiendo, pero hay que enseñarlos. Hay que enseñarles a comer sano, hay que enseñarles a comer frutas, verduras, no a los productos refinados, a sal, azúcar refinada, procesados, no. Ese es el mensaje que yo quiero dejarles el día de hoy a todos ustedes que me están escuchando. Gracias por su presentación, doctora Jenny. Fue excelente. Ahora ustedes tienen una idea de cómo ustedes pueden prevenir y qué clase de alimentos los niños pueden consumir y qué clase de alimentos no, a través de la información que dio la doctora Jenny Montiel. Gracias, Jenny, por toda esta información tan valiosa para nosotros como padres que somos.